Saludemos a esta hora a Cristian Londoño. Me excusa que lo hayamos demorado un instantico en saludarlo. Cristian Londoño es veedor del municipio de Sabaneta. Cristian, bienvenido a Clickracia. Roger, muy buenos días para usted y para todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Mayor, con mucho gusto, gracias por estar. Bueno, el viernes pasado ha ocurrido allá en Sabaneta algo que usted venía anunciando, y es que se tomó la decisión de hacer una actividad en protesta, que fue la de quemar los recibos del impuesto predial. Porque, ¿qué es lo que está pasando con ese impuesto predial? Antes de mostrar algunas imágenes, o lo vamos mostrando incluso durante la respuesta. ¿Por qué, Cristian, tomaron esa decisión ustedes? Roger, no, mira, en Sabaneta desde el año 2023 se viene adelantando un proceso de actualización catastral que está, digamos, implementado en 3 etapas. Entonces, la primera etapa, que se inició en el año 2023, afectó principalmente una zona industrial, algunas empresas, y el efecto de lo que ellos hicieron en 2023 lo vieron reflejado en las facturas en 2024. Ahora la segunda fase la hicieron en 2024 y ya empezaron a verse afectadas principalmente zonas residenciales y edificaciones, es decir, los ciudadanos de a pie de Sabaneta, de diferentes estratos socioeconómicos, ¿cierto? Entonces, lo que ellos hicieron en 2024 ya lo estamos viendo reflejado en las facturas del año 2025. Entonces, según el calendario tributario, ellos debían de haber emitido las facturas para pago a más tardar sin recargo el 31 de marzo del 2025, para lo correspondiente al primer trimestre del año 2025. Digamos que era 26 de marzo y todavía ni siquiera habían expedido las facturas. Entonces, como veedores, empezamos a hacer primero una exigencia de que ampliaran los plazos, considerando de que la gente no iba a tener tiempo suficiente para recoger el dinero, primero porque ya les habían incrementado el impuesto predial, y segundo, pues porque el tiempo como tal era demasiado poco entre la expedición de la factura y la fecha límite para pagar sin recargo. Digamos que fue un primer logro que se obtuvo porque la administración municipal como tal entendió la dinámica y extendió el pago del impuesto predial correspondiente al primer trimestre del año 2025 hasta el 9 de mayo, ¿cierto? Sin recargo. Sin embargo, ya digamos que la gente empezó a identificar que se habían generado incrementos en las facturas hasta el 100%. Es decir, si una persona el año pasado le llegó el impuesto predial por 2 millones de pesos, esta vez le llegó por 4. Si a una persona le llegó por 6, le llegaba por 6, le llegó por 12. Entonces esto ha generado, digamos, mucha incertidumbre, porque algunos pues que han tenido la posibilidad de pagar, pues pagan, pero a regañadientes porque no consideran que sea un cobro justo, pero también hay muchas otras personas que no tienen definitivamente cómo pagar el impuesto, Roger. Absolutamente claro lo que usted está contando. Pero entonces esto no es un tema que concierne únicamente a esta administración actual, porque usted viene, o nos habla de que esto viene desde el año 2023, viene desde el alcalde anterior. Entonces, la pregunta es, ¿tiene que ver con una decisión local del Departamento Administrativo de Planeación o el que maneje la Secretaría de Catastro, en fin, o el Ministerio de la Secretaría de Hacienda, la que maneje el tema catastral allá en Sabaneta, o es una decisión departamental? Por lo siguiente se lo pregunto, porque usted insiste en el que viene desde el año 2023, o sea, nada tiene que ver con Alder Cruz, tendría que ver con Santiago Montoya, ¿cierto? El anterior alcalde. Pero antes de que me responda, voy a presentar acá un segmento de un video que ha puesto en redes el diputado de Antioquia, Manuel García, que nos hace entender que esto tiene mucho que ver con el departamento de Antioquia. Mejor dicho, lo vemos y usted nos concreta la idea. Aquí está, Manuel García.
el viernes en la noche en Sabaneta, donde la comunidad desesperada ha salido a quemar el cobro del impuesto predial, asfixiado por los altos costos que está teniendo este impuesto, donde la gente se está viendo en la disyuntiva si vende la propiedad para pagar los impuestos o se tiene que ir de Sabaneta. Es inadmisible. Hemos venido advirtiendo desde esta curul al gobernador, al director de planeación departamental, que la actualización catastral, tal cual como se está adelantando en el departamento de Antioquia, y el catastro multipropósito, se está cometiendo un grave atropello con la ciudadanía y que hay alcaldes y alcaldesas que están haciendo mal el procedimiento y esto está afectando el bolsillo de los ciudadanos. Estamos indignados. Entonces, precísenos, por favor, Cristian Londoño. Según lo que le entendemos al diputado, como que el problema viene del departamento de Antioquia. Roger, mira, eso tiene, digamos, hay que analizarlo desde diferentes etapas, ¿cierto? Entonces, digamos que una primera etapa hay que entender de que la actualización catastral se debe a realizar cada 5 años, ¿cierto? Este proceso de actualización catastral no es más que incorporar todos los bienes, inmuebles, comerciales, residenciales a un inventario de propiedades. Eso es el catastro, es un inventario de propiedades que le dice cuántos hospitales hay en la zona, cuántas escuelas, cuántas unidades habitacionales, cuántos comercios, cuántos lotes urbanizables no construidos, etcétera, ¿cierto? El catastro multipropósito le da un alcance mayor al tema del catastro y es que se debe convertir en un instrumento para la toma de decisiones y para la creación de políticas públicas que beneficien como tal el desarrollo y el ordenamiento territorial. Digamos que teniendo esto como base, entonces en el municipio de Sabaneta, que es uno de los pocos municipios de Colombia que es de primera categoría, este instrumento de catastro no se puede convertir simplemente en un instrumento de recaudación fiscal, porque esto lo que hace, como bien lo decía el diputado, es empezar a generar un desplazamiento forzoso de las personas que por alguna u otra razón ya no tienen cómo sostener el nivel de vida en Sabaneta. Y si a esto le sumamos que, como bien lo decías ahorita, no solamente recae la responsabilidad sobre el actual alcalde Alder Cruz, sino que nosotros nos fuimos a cuando inició el proceso. Sabaneta recibe, digamos, la competencia de gestor catastral en el año 2022, porque inicialmente digamos que la competencia la tenía la gobernación de Antioquia en articulación con la Agustín Codazzi, pero digamos que por la capacidad administrativa, por el crecimiento que ha tenido Sabaneta, etcétera, etcétera, entonces digamos que reclaman la competencia para ser gestores catastrales y a su vez se firma un contrato multimillonario con la EDU, que es una empresa industrial y comercial del Estado que básicamente, digamos, ha sido aprovechada para evadir la ley de contratación de la ley 80, que para este tipo de cuantías pues exige que salga a licitación pública y que hayan varios proponentes. Identificamos que Santiago Montoya, el exalcalde de Sabaneta, dejó firmado un contrato por casi $500 millones para el proceso de actualización catastral durante 20 años. Si nosotros cogemos este $500 millones y lo dividimos en 20 años, eso quiere decir que el proceso de actualización en el municipio más pequeño de Colombia, como es el caso de Sabaneta, nos va a costar a los sabaneteños cerca de $25.000 millones por año. Entonces la pregunta es, si hay otros municipios mucho más complejos, con más unidades prediales y catastrales en Colombia, ¿por qué el proceso de actualización en el municipio más pequeño de Colombia es uno de los más costosos? Entonces digamos que parte del ejercicio que venimos realizando desde las veedurías ciudadanas es identificar primero cuál es esa exposición de motivos por la cual el municipio de Sabaneta reclama la competencia de ser gestor catastral, pero a su vez subcontrata a la DU como operador catastral, pero a su vez la DU subcontrata a una empresa que se llama One System para que le preste como tal el sistema y la operación. Y cuando vamos, identificamos ya más en la letra menuda, Roger, identificamos que el 95% de los ingresos que obtenga el operador catastral por el proceso como tal va a quedar en manos del privado y solamente el 5% de estos ingresos se los van a devolver al municipio. Entonces ahí decimos, ¿será este otro de esos tantos casos en donde se usan de mala manera los instrumentos y las herramientas públicas para favorecer intereses particulares y privados? Y es parte también de la discusión que estamos tratando de dar desde las diferentes instancias, desde los diferentes espacios,
porque desde ahí viene todo, Roger. Santiago Montoya entrega la alcaldía del municipio de Sabaneta con un déficit contable de más de 16.000 millones de pesos. La actual administración, que es la continuidad, nunca da claridad sobre esto, pero ahora vemos que de alguna u otra forma pues tienen que buscar la manera de cómo tapar este hueco que dejó la anterior administración. Si no se hace de una manera responsable, pues quienes vamos a terminar pagando este tipo de huecos y este tipo de malas decisiones somos los ciudadanos del municipio de Sabaneta. Entonces, digamos que está como tal la obligación de hacer la actualización. Ahora bien, entonces empezamos con esa inconsistencia del contrato multimillonario que todavía no sabemos cuáles son las razones de fondo por las cuales se tomó esta decisión, porque ni siquiera nunca se discutió en el Consejo. Ahora Alder Cruz se escuda en que él no puede como tal llegar a terminar ese contrato porque habría que pagar una sanción muy onerosa, de acuerdo a las cláusulas que digamos que ya después de leer el contrato serían 14.000 millones de pesos lo que tendría que pagar el municipio si da por terminada este contrato con el operador catastral. Entonces, digamos que están los elementos: gestor catastral, operador catastral, y como tal, el impuesto predial está, digamos, determinado por el avalúo, por la tarifa, igual impuesto predial. Es decir, así es como lo ve el ciudadano en su factura. Entonces, digamos que producto de la actualización catastral se ven incrementos en los avalúos de las propiedades, de los lotes, de los terrenos y el comercio en un 300, 400, 500, 600, 700 y hasta en un 1000%. Entonces, avalúo por una mayor tarifa, inevitablemente te va a dar un mayor impuesto predial. Entonces, como se venía realizando una actualización catastral que iba inevitablemente a aumentar el avalúo de las propiedades, y esto va a afectar al ciudadano, en el año 2024, para ser más exactos, el 4 de diciembre de 2024, se llevó el estatuto tributario para que los concejales aprobaran una actualización del mismo. Y los concejales, en vez de disminuir tarifas, lo que hicieron fue aumentar las tarifas. En el orden nacional, las tarifas inician para el tema habitacional desde el 5 por mil hasta el 16 por mil. En Sabaneta están empezando desde el 7.75 por mil. Eso quiere decir que estamos 2.75 puntos por encima del nivel nacional. Y si a esto le sumamos que ya de por sí las propiedades en Sabaneta no son favorables, no son económicas, entonces un mayor avalúo por una mayor tarifa determina como tal un mayor impuesto predial, y esto es lo que hoy los ciudadanos estamos reclamando en las calles, porque más allá de que se esté cumpliendo con una... Sí, señor. Es que yo quiero que paremos ahí y nos detengamos un poco en las tarifas y las consecuencias que tiene eso. Esas tarifas de las que usted habla, ¿quién las incrementó? ¿Con qué criterio técnico? ¿Con base en qué norma? O sea, o simplemente fue digamos, un acuerdo del Consejo que las estipuló, o viene de una ley. Bueno, explíquenos un poco el origen para que haya este disgusto. Y segundo, ese incremento del predial incrementa también los costos de la vivienda, es decir, se van, ya de por sí la vivienda en Sabaneta es muy cara, y los arriendos también. Esto va a tener un efecto, digamos, dominó en toda esa situación. A ver, buenos días, ¿cómo estás? Claro que sí. Mira, es que esto va a generar un efecto dominó muy grande si no le ponemos, digamos, un freno en el camino en este momento. Entonces, digamos que el tema a nivel nacional, como bien te decía ahorita, inician las tarifas desde el 5 por mil hasta el 16 por mil, y eso está, digamos, en el estatuto tributario a nivel nacional y le aplica pues como tal a todos los municipios a nivel de Colombia, pero los municipios también tienen unos estatutos municipales, y estos estatutos municipales los modifican a través del Consejo para que, digamos, que tengan ciertas particularidades, y así como pueden aumentar las tarifas, también las podrían al menos ajustar a lo que dice el orden nacional. ¿Qué no podría hacer un municipio? Estar por debajo de las tarifas y digamos, los límites que pone el orden nacional, pero digamos que ahí es donde le dan las herramientas, las facultades a los alcaldes y a los consejos municipales para que, considerando las realidades económicas, técnicas, fiscales de cada uno de los territorios, pues adapten este estatuto tributario municipal a la realidad realmente de los ciudadanos. Como bien lo decías, parte del discurso de la administración municipal para justificar este incremento
Dice que esto solamente lo van a sentir los grandes propietarios y la gente más rica de Sabaneta, pero como bien lo hemos hecho también desde la pedagogía que hemos hecho en las calles, en las redes sociales, es que esto únicamente no afecta a propietarios, sino también a las personas que viven en arriendo, porque inevitablemente si una persona que tiene una propiedad y tiene calculado que va a tener cierta rentabilidad o cierta utilidad por el alquiler de esta propiedad, entonces si anteriormente pagaba 200.000 pesos de predial, pero ya con la actualización está pagando 400, ¿el qué va a hacer? Le va a trasladar ese costo o ese gasto adicional en el que está incurriendo para poder mantener la propiedad a quien vive en el arriendo, y lo mismo le va a pasar al panadero, al carnicero que tienen locales comerciales. Los propietarios inevitablemente para poder cubrir este incremento del impuesto predial van a tener que subir los arriendos y a su vez pues ellos los productos que venden y comercializan. Entonces como tal es un efecto dominó que sí o sí nos va a afectar a todos los ciudadanos de Sabaneta, a unos en mayor y a otros en menor medida, pero que indudablemente más allá de que estén o no cumpliendo con la ley, esto está afectando directamente el bolsillo de las familias más desfavorecidas y humildes del municipio de Sabaneta. Muy claro todo, Cristian Londoño, veedor de Sabaneta. Entonces, además de la quema, que es una protesta simbólica, pues por más que quemen el recibito, en todo caso la deuda está ahí y hay que pagarla. ¿Qué se espera ya en lo práctico? Una reunión con el alcalde Alder Cruz, con las personas que tengan que ver con el cobro del impuesto predial allá en Sabaneta. ¿Qué es lo que se espera un poco como para que en la práctica se resuelva este conflicto? Roger, yo te sigo de cerca tu contenido, ¿cierto? Y estoy muy de acuerdo con el tema de que debemos darle altura al debate, y por eso digamos que me caracterizo por, antes de salir a emitir juicios u opiniones en mis redes sociales, siempre busco las fuentes y contrastar información como para poder hacer una opinión mucho más clara y veraz acerca de las situaciones. Cuando se empezó el proceso de actualización catastral, acudimos a la sesión del consejo donde el director de catastro municipal estaba exponiendo, digamos, las razones, los motivos de cómo iban a hacer el proceso de actualización catastral, los procesos que habían hecho de socialización, que a mi modo de ver y de muchos ciudadanos que hoy nos oponemos fue insuficiente, porque se hablaba de manera muy técnica. Entonces el ciudadano del común y del corriente, pues lo único que ve es que le aumentó la factura, pero no entiende mucho de fondo el porqué y las razones. Entonces digamos que nosotros, antes de acudir a los mecanismos de presión ciudadana y acudir ante otras instancias, buscamos conversar directamente no solamente con el gestor catastral, sino también con el alcalde, los concejales, pero no hemos tenido una respuesta positiva ni favorable. Entonces digamos que acudimos ya por organizarnos como ciudadanos para poder, digamos, representar a todos aquellos personas, propietarios, los quienes viven en arriendo, que no tienen cómo pagar, y aquellos que, aunque ya pagaron, sienten que fue un cobro injustificado. Entonces digamos que en este momento también estamos adelantando una queja ante la Superintendencia de Notariado y Registro, y estamos adelantando unos procesos de acciones populares, porque hemos identificado que no solo han habido inconsistencias en el proceso de la actualización catastral, considerando temas, por ejemplo, de una socialización amplia y suficiente, de una notificación oportuna sobre el impacto que esto iba a tener en el bolsillo de los ciudadanos, sino que también estamos sintiendo que se están vulnerando algunos derechos colectivos, que eso es lo que queremos, que en derecho y de acuerdo al sistema que tenemos en Colombia, pues sea un juez y sea el superintendente de notario del registro quienes determinen si tenemos o no tenemos la razón. Roger, eso también te lo digo porque es que hemos hecho derechos de petición y la administración municipal sigue cerrada simplemente en decir que están aplicando la ley. Y esto lo que nos lleva a reflexionar es de que en Colombia no podemos seguir simplemente diciendo que es que siempre se han hecho las cosas así, que es que es la ley, porque es que la ley debe responder también a la realidad de los territorios. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. La ley 44 de 1990 en su artículo 6, que es el que ellos están aplicando, que dice que en procesos de formación y actualización catastral se podrá aumentar hasta en un 100% el impuesto predial. Eso quiere decir que si te venía 100 pesos,
luego del proceso de actualización te podrían cobrar máximo 200 pesos. ¿Y a qué voy con esto? Que si bien es cierto, ese artículo 6 de la ley 44 te pone un límite, te pone un techo, no te exige que debes de cobrar ese techo o ese límite. Entonces, esto que va, la reflexión va en la siguiente línea, porque seguramente, Roger, estamos siendo pioneros en un tema de protesta social, de movilización ciudadana, de acciones jurídicas en Sabaneta, pero esto no solamente va a afectar a Sabaneta, me han contactado de municipios como La Unión, Río Negro, de otra serie de municipios, Marinilla, que también vienen adelantando muchas solicitudes en diferentes territorios, en Andes, o sea, porque es que el plan de desarrollo de Gustavo Petro plantea de que al 2026 se deberían estar actualizados cerca del 80% de los municipios de Colombia. Entonces, digamos que los alcaldes, en su afán de cumplir con este indicador, están desconociendo también las realidades de los territorios. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque es que si un municipio, por ejemplo, como Fredonia, Abriaquí, no sé, cualquier municipio que sea de cuarta, quinta o sexta categoría, pues pagaba 30.000 pesos de predial, pero te lo suben a 60, pues digamos que no hay mucho problema. Pero si en un municipio como Sabaneta, que pagabas 3 millones de pesos y con la actualización te lo subieron a 6, yo se lo he dicho a la gente, es como si le estuviéramos pagando 500.000 pesos de arriendo mensual a los políticos y a la alcaldía por vivir en nuestra propia propiedad. Entonces ahí digamos qué tan justo, qué tan equitativo es ese cobro y es ese pago. Entonces estamos diciendo al alcalde, bueno, sí, cumpla la ley, pero es que la ley no le dice que deba duplicar el impuesto predial, te pone un techo, pero ahí donde ustedes como mandatarios, como alcalde, como consejos, deben coger ese instrumento que se llama estatuto tributario y aplicarle la norma, pero a su vez unos alivios que respondan a las realidades económicas del territorio y del bolsillo de los ciudadanos. Sí, señor. Nos queda muy claro lo que nos ha dicho Cristian y casualmente redondeamos esta conversación con usted por donde empezamos ahorita conversando con un abogado administrativista y constitucionalista cuando hablábamos de, usted empleó la palabra precisa de en derecho. Las cosas se resuelven en derecho y ustedes, digamos que a pesar de que no han tenido interlocución, lo que le he entendido, no han tenido interlocución, han, digamos, hecho esta protesta que se llevó a cabo y que es muy visible el viernes pasado, pero todavía tienen el derecho a su favor. Entonces, ha hablado usted de la superintendencia y estoy recordando entonces al abogado Andrés Urruga, especialista en derecho administrativo, que nos decía, ojo, reparación, queja demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo, de Contencioso Administrativo, CEPACA, ¿cierto? Ya pasaron ustedes por el derecho de petición, la acción de tutela también y el decreto 2591 del 91, que es el que reglamenta la acción de tutela, precisamente puede también ser utilizado. Bueno, en fin, lo bueno es que existen mecanismos en derecho pues, para que vaya un conflicto pues innecesario. Y mencionó usted la acción popular, también aparece como una de las posibilidades de ley 472 de 1998. Si la comunidad considera que hay una amenaza o vulneración a intereses colectivos, como en efecto ocurrió acá, pues entonces puede interponer una acción popular, pero en derecho. Y me alegra mucho que usted diga con argumentos, Cristian, con argumentos y sin violencia, a pesar de que para algunos puede aparecer la quema de facturas como un hecho violento, pues es una protesta y la protesta es legal, constitucional y legal, siempre y cuando no afecte pues a nadie, ni hayan quemado la alcaldía, ¿cierto? Que eso ya es otro cuento distinto. Pero en derecho de verdad se espera que se resuelva, pero me gusta mucho lo de la altura, el respeto y sobre todo que haya la posibilidad de la interlocución. Tenemos que la haya, Cristian, y nos cuenta cómo avanza esto. Roger, claro que sí, no. Para hacer un recuento básico, entonces digamos que básicamente lo que la ciudadanía está solicitando es que se revise a cabalidad, por ejemplo, ese contrato multimillonario que dejó firmado el exalcalde Santiago Montoya por casi $500 millones de pesos y que a los ojos de los ciudadanos consideramos demasiado costoso para un municipio tan pequeño como Colombia, que realmente la aplicación de la actualización responda a las realidades del territorio y que no tomen a conveniencia lo que dice el artículo 6 de la ley 44 de 1990, sino que realmente
se fijen en las realidades del territorio y finalmente que también revisen lo que dice la ley 1995 del 2019, que establece unos límites del IPC más 8 puntos. Es decir, nosotros como ciudadanos estamos también citando las leyes, estamos citando las normas, pero esto no puede quedar simplemente a interpretación y a conveniencia de los políticos de turno, y por eso estamos acudiendo de manera responsable, respetuosa y en derecho ante las instancias que determinen quiénes tienen o no tienen como tal la razón en este caso, porque finalmente las leyes deben de responder a las realidades de los territorios y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y no al capricho de los políticos de turno cuando sientan que ya no les alcanza el dinero. Entonces, Roger, no solamente hemos hecho la quema, hemos hecho acciones jurídicas, hemos hecho presión social, hicimos movilización, un plantón el 11 de abril, hicimos una movilización ciudadana el 25 de abril y retomamos con esta quema de factura simbólica, porque es muy importante que la ciudadanía entienda lo siguiente, Roger. Más allá de que nos guste que todo se resuelva en derecho y en las instancias, no podemos desconocer que en un municipio como Colombia existe la corrupción, existe el clientelismo, muchos entes de control están permeados también por la politicaría de muchos de los territorios. Entonces hemos identificado que lo que realmente logra los resultados que esperamos como ciudadanía es cuando combinamos una veeduría consciente, responsable, juiciosa, argumentativa, pero también con una presión ciudadana, que si bien es cierto no les gusta mucho a los mandatarios, es legal. O sea, la protesta, la movilización ciudadana es legal, es justa, y cuando se hace con altura, con argumentos, de manera respetuosa, sin violenta, es legítima. Y eso es lo que no podemos como tal perder de vista, porque cuando se combinan las acciones jurídicas bien soportadas, argumentadas de manera técnica, respetuosas, que llegan a las instancias y a los entes pertinentes, pero adicional a esto tenemos una movilización, una presión ciudadana, es menos posible que se permee por corrupción y archiven los casos. Entonces, eso es lo que hemos entendido en el municipio de Sabaneta, es lo que queremos, digamos, ser ejemplo a nivel nacional, de que cuando se violentan los derechos no solamente basta con pagarle un abogado para que el Valle nos represente, sino que como ciudadanos también tenemos mecanismos, tenemos herramientas y tenemos otras opciones para validar, revalidar y presionar de diferentes formas, pacíficas siempre, pero que realmente nos permitan obtener mejores resultados de cara al restablecimiento de los derechos y a que realmente se hagan las cosas en justicia, de manera equitativa, que es lo que tanto requiere la democracia en Colombia, Roger. Muy bien. Cristian Londoño, veedor de Sabaneta, gracias por haber atendido esta inquietud nuestra y por ser claro y preciso en la postura que tienen ustedes frente a este que llaman ustedes un mal manejo, un abuso de parte de la administración. Acabé de recordar, ¿sabe qué, Cristian? Recordé cuando me habló de usted del contrato que va a dejar realmente réditos económicos en la empresa privada. El tema de las fotomultas aquí, ¿hace cuánto? En 2004, el gobierno de Alonso Salazar Jaramillo con la empresa Kipux, ¿de acuerdo? Que hasta hace poquito, después de tanto voltear, se tuvo que decidir. A ver, a platicar dónde está entrando. Están haciendo es negocio para los privados o cuál es la intención verdadera. Recordé ese tema con ustedes, pero bueno, no es que sea igual, sino que simplemente lo recordé. Ojo. Muchas gracias, Cristian. Roger, no, agradecerle a usted, y como tal, lo que tenemos que entender es que las herramientas no son malas o buenas en sí. Dependen de quien las aplique, de quien las utilice, y en la medida en que sepamos utilizar las herramientas de manera correcta y los ciudadanos apropiemos también de ellas, considero que realmente podemos construir una verdadera democracia sana y pacífica, que es lo que tanto requiere este país. Agradecerte, Roger, por la invitación y por acá siempre atento para dar las claridades correspondientes y darle altura al debate en lo público. Muchas gracias, señor, con altura, es lo más importante, y que sea sano, transparente, decente, responsable, y por Dios, que desescalemos la violencia, de eso de que hablamos tanto aquí, lamentablemente. Muy bien.